atrás. Es fácil sonreír a tu hijo, pero no sabías que él estaba atrás de ti, ¿verdad? Y los de hasta atrás voltearon a los edecanes. ¿Cómo están? ¿Contentos? Bueno, son de esas tardes que Dios hace lo que quiere hacer, ¿verdad? Yo quería compartir algo, pero mientras estábamos orando y mientras estaba ministrando en la alabanza, pues Dios hace cosas y quiero ser muy sencillo en esta enseñanza. Hoy quiero enseñarles. A mí me gusta compartir. Yo creo que tengo el don de compartir, no el don de maestro. Que doy clase, pero hoy quiero darles una clase. ¿Está bien? Entonces, a mí me gusta que... ¿Quién es maestro aquí? Pues hay dos maestras aquí, ¿verdad? ¿Qué esperan de un grupo que sea participativo, que esté atento? Y quiero hablarles de algo importante, creo yo, muy importante. Todo tema en la Biblia es importante, todo es importante. Pero hay un tema que Dios me había estado hablando y creo que necesitamos aprender. Y quiero que te imagines lo siguiente. ¿Qué pasaría si tú vas a la carretera, a la autopista? Estás en una autopista y ves a lo lejos que viene un tráiler de esos de doble cabina, de esos que traen combustible, y viene a 180 kilómetros, 200 kilómetros por hora en la autopista. Tú lo ves de lejos y tú vienes a hablar a la autopista y ves que se empieza a acercar, empiezas a escuchar el ruido del motor, ¿no? Ese motor, ¿han escuchado ustedes los cambios de los camiones? ¿Cómo se escucha? Y tú escuchas, ¿no? que el que viene manejando viene, hay una regla cuando tú manejas en la carretera o en la autopista, y es que si tú vas en la de alta, por ejemplo, pero no llegas o no vas a una cierta velocidad y el de atrás se pone delante de ti, si tú le pegas el coche o le pones las luces, te está diciendo, ¿sabes qué? Dame chance, vas lento, pásate al de los lentos, ¿no? O pásate al del medio porque yo voy rápido. Entonces, cuando la persona te hace esa indicación, tú que vas adelante en tu bochito, tienes que hacer a un lado para que le pase. Pero imagínate este trailer viniendo a esa velocidad y tú vienes escuchando cómo viene tocando el claxon de guitarra, todo, y viene a 200 kilómetros por hora. Y de repente, ¿qué pasaría? Yo soy esa persona que va a la autopista, veo ese camión a lo lejos y me cruzo a la autopista y me pongo enfrente del carril de alta a esperar a ese coche y no me voy a quitar. Y hay una regla entre los traileros, cuando manejan ellos de noche, hay una regla en ciertas carreteras donde los pueden asaltar, etcétera. Ellos tienen una regla, dicen, si tú ves adelante algo, tú síguete. Si vas a cierta distancia, traes lo que sea en la cabina, tú síguete. La empresa se hace responsable, tú síguete, no queremos pérdidas. Y el padre viene con esa idea, yo no me voy a quitar, pero yo también digo, yo tampoco me voy a quitar. ¿Qué va a suceder? ¿Quién tiene más carrocería? Digo, si pusiéramos a Leo, más o menos se vienen las cosas. O a Mauri, ¿no? Los dos juntos. Pero, ¿qué me pasaría? ¿Qué le pasaría a Israel? Se ensuciaría, sangre. Quedaría ahí todo embarrado, ¿no? Pero ¿qué me pasaría a mí? O sea, no bajó la velocidad y él siguió y me arrasó y pasó las dos cadenas sobre mí. ¿Qué me va a pasar a mí? Me va a impactar con toda la fuerza, me va a matar, me va a aplastar, me va a arrollar, no me va a dar oportunidad de nada. Bueno, así es un encuentro con la persona de Jesucristo.
Cuando tú te encuentras con Jesucristo es prácticamente lo mismo. No queda nada de ti. No vives para ti, no piensas para ti. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque tuve tal encuentro con Dios que me arrolló, que me aplastó, que me derribó, que me echó a perder mis planes, mis proyectos, mis sueños, me quitó, me despojó, me arrancó, me arrayó, me aplastó, que no queda nada de mí. Así es el encuentro que la iglesia y el cristiano tienen que tener con Cristo. Tan impacto. Una persona impactada por la persona de Cristo, escúchame, puede impactar a las demás personas. Pero una persona impactada solamente por un encuentro ocasional, o por un evento, o por un momento, no impacta a nadie. Una persona que es impactada por la persona de Jesucristo, como ese ejemplo que te di, puede impactar a quien sea, como sea y donde sea. En un auditorio de 10,000 o en un auditorio donde tú le vas a dar clase a un niño, a un bebé, a un anciano, a una persona ciega, a una persona muda. Por eso Cristo, Él podía compartir a las multitudes y la gente se agolpaba, pero también podía ir con el paralítico, con el ciego, con el mudo, porque tenía ese alcance. Porque escúchame, Cristo mismo había sido impactado por la gloria y por la presencia de su Padre. Y quiero que vayas conmigo rápidamente a Mateo capítulo 3. Tengo media hora y la voy a aprovechar al máximo. Ya ven, les dije que no soy maestro, ya empecé a compartir, pero vamos a Mateo capítulo 3. Voy a tocar unos versículos y quiero que me acompañen ustedes. Mateo capítulo 3, versículo 1 al versículo 2. Fíjate, hoy quiero hablarte de un fundamento bien importante en la vida cristiana. Escúchame. Y les voy a contar algo. Este año yo voy a estar, es la primera vez que voy a estar en un congreso hablándole a pastores y líderes. La primera vez que voy a estar. Y Dios me dio este mensaje para ellos, pero lo quiero compartir a ti. Y yo sé que cuando yo me suba y dé este mensaje, además va a estar gente que a lo mejor tiene más tiempo que yo en el ministerio, que ha tocado o que se ha subido a plataformas más tremendas que tal vez yo, pero ese es el mensaje que Dios me dijo y que me dio para los líderes de este tiempo. Y es que el problema con la iglesia en este tiempo, escúchame, es que quiere hacer cosas mayores o quiere niveles mayores o quiere escalar hacia arriba, pero se ha olvidado de vivir y de practicar fundamentos tan sencillos en la vida cristiana. Y hoy quiero poner un fundamento en tu vida que es uno de los más importantes. Uno de los fundamentos importantes en la vida cristiana, por ejemplo, es la salvación. Otro de los fundamentos importantes en la vida cristiana es la regeneración, la transformación. Pero escucha lo que te voy a decir. La salvación, la resurrección, la ascensión, la regeneración, la transformación no tiene no tiene ni un solo sentido si yo no aprendí primero lo que es arrepentimiento. La iglesia se ha olvidado de esa palabra, arrepentimiento. Y hemos colocado la palabra arrepentimiento, se la hemos puesto al mundo, se la hemos puesto a la gente que no conoce de Dios, se la hemos puesto a aquel que está en drogas, en alcoholismo, aquel que está allá afuera haciendo y deshaciendo. Decimos que arrepentimiento es solamente para gente inconversa, pero escúchame, la Biblia, estudiando la Biblia, yo me he dado cuenta que arrepentimiento es pronunciado más veces a la iglesia que a gente cristiana que a gente no cristiana. ¿Sabes por qué? Porque los cristianos
muchos cristianos, aunque tengan, escúchame lo que voy a decirte, y voy a hacer como si me estuviera compartiendo Dios, aunque tengas una iglesia, aunque sirvas, aunque hayas grabado un disco, aunque compartas, aunque tengas un ministerio, un don, un talento, has dejado de practicar el arrepentimiento. Y escúchame, te vas a ir al infierno y Dios te va a decir: sí, en el mundo se escuchó tu nombre, sí, en el mundo tuviste fama, pero delante de mí no te conozco, porque algo dejaste de hacer, y es arrepentirte. Escúchame, el arrepentimiento es tan importante en la vida cristiana. El arrepentimiento es el ejercicio diario del andar diario del cristiano. Tú no puedes amanecer un día o dormirte por amanecer otro día si no te arrepientes. El arrepentimiento es diario. ¿Por qué es diario? Porque de alguna u otra manera siempre pecamos. ¿Cuántos de aquí pecan? Unos ya están con más costumbre, ¿verdad? Pero ahorita te voy a explicar qué es el arrepentimiento. Porque la iglesia, la gente ha entendido el arrepentimiento como remordimiento. Y el remordimiento es solamente que la gente te dice: hiciste mal, estás haciendo mal, las cosas no son así, fíjate así. Y entonces el remordimiento me hace venir a la iglesia, el remordimiento me hace servir, el remordimiento me hace meterme en Reforma, el remordimiento me hace tomar clases, el remordimiento. Y eso no es arrepentimiento. Vas a ningún lado. Cuando tú aprendes lo que es el arrepentimiento, tu vida cristiana va a tener un salto increíble. Dice Mateo capítulo 3 versículo 1 y 2: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos, ¿qué? El reino de los cielos está más cerca de lo que tú crees. Cristo está pronto por venir. Y yo sé que puede ser una frase trillada, pero Cristo está pronto por venir. Todo lo que está ocurriendo, ayer me mandaban a mí una información de gente que está muriendo, están matando a sus hijos, a sus esposas, a los papás, los están matando, están quedándose sin empleo, sin algo de alimento, por amor a Dios. Pero yo les enseñaba en la mañana: ¿sabes qué? A mí no me preocupa esa gente, a mí me preocupa la gente que nos quedamos, porque esa gente, escúchame, si padeció eso, es porque esa gente estaba segura de decir: yo muero por mi Cristo. ¿Tú estás seguro? Yo estoy seguro que si ahorita alguien entrara y me apuntara con una pistola, yo no tengo problema. Yo no tengo problema de entregarle a mi hija y decir: aquí está mi hija, y mi hija y yo hemos servido al Señor, y no, de mi boca no va a salir ninguna palabra en la cual yo pueda quitar de su posición en Cristo. Pero lo que está sucediendo acá es una realidad, y no nos debe de dar miedo, porque la Escritura está, porque son los eventos de los últimos tiempos, y se va, y eso que se lo digo, y se va a poner peor. Iglesias donde ya ha entrado el narcotráfico y donde piden dinero, y donde llegan a esa iglesia y la iglesia tiene que dar cierta cantidad para que no maten a sus miembros. Iglesias donde están secuestrando a miembros y se entrevistan con el pastor y le dicen: tú me tienes que dar cierta cantidad para que yo suelte a ese miembro de tu iglesia. Satanás no está jugando el juego. Escúchame, y lo voy a decir con mucho respeto. En las redes sociales los cristianos somos bobos, por no decir otra palabra. Ponemos frases o cosas que nada tienen que ver con Dios. De verdad lo voy a decir con mucho respeto. Ayer me etiquetaron en una foto del grupo Alabanza son gordos. Si tú no estás gordo, tienes panza, no eres el grupo de Alabanza. O sea, escúchame, Dios no está jugando. Dios no está jugando a las canillitas. Dios no está jugando a la lotería. Dios no está jugando a no, Dios no está jugando. Dios es un Dios serio. Dios está preocupado porque gente se está yendo al infierno. Y no me taches de que no tengo sentido del humor. Tengo sentido del humor. Pero por favor no nos enseñen cosas tontas. De por sí la iglesia está mal.
Y es que Cristo, en tu vida, si tú tienes a Cristo, tú tienes que incomodar a que está al lado, a través de tu forma de vivir, a través de tu forma de adorar, a través de tu forma de orar. Tienes que hacerlo sentir incómodo y decir, ¿qué onda con mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué he dejado ese fuego? ¿Por qué? Miren, si yo a alguien para mí es un ejemplo en mi vida, es mi pastor. Es mi padre, y lo honro como padre, y lo amo como padre, y lo respeto como padre. Y me llevo de guapos como padre, y lo amo y lo honro, y como papá, para mí, mi padre, Carlos Martínez, ha sido una bendición en todas las áreas, físicamente, espiritualmente, materialmente, me ha dado todo y más. Es una bendición como padre, pero como pastor, para mi vida, él es un líder. Me encanta verlo, a mí me encanta tomar su Biblia de él y ojearla. A mí me encanta escucharlo, me encanta escuchar cuando él ora, me encanta escuchar cuando él hace sus conferencias, me encanta, es un líder, es alguien que va adelante, me encanta ver que me presione tanto por decir, tienes que estar, tienes que venir a hablar, tienes que, me encanta. ¿Por qué? Porque yo sé que atrás de él está Cristo. Y que es Cristo impulsándonos. Pero la iglesia, escucha, la iglesia ha dejado de amar a sus líderes y sus pastores. Yo me encuentro en las congregaciones con gente que ama más a un líder que ve en televisión o a un conferencista que está en otra congregación que a su propio pastor. Escúchame, estás fuera de un principio satánico. Porque no está mal que escuches una conferencia, no está mal que te vayas a otro lugar y escuches y veas la conferencia, no está mal. Lo que está mal es que perdemos nosotros la noción, el entendimiento de que si tú estás bajo una iglesia, Dios te ha puesto bajo un pastor, y ese pastor es una persona de carne y hueso que se equivoca, que comete errores, que no es perfecto, que te puede dar un buen consejo o un malo, pero un mal consejo, pero que ama a Dios y que por sobre todas las cosas, yo te lo puedo decir, 31 años, yo he visto a mi padre orar por esta iglesia, por la gente de esta iglesia. Yo he visto a mi padre y a mi familia orar por gente que se ha ido de este lugar hablando cosas feas. Y yo he visto a mi padre bendiciéndolos. Y ese es el ejemplo. Y dice aquí Juan el Bautista que el reino se está acercando. Pero si el reino se acerca, hay una sola cosa importante que la iglesia, el cristiano, tiene que hacer. Una sola. Es arrepentirnos. Porque dice aquí, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse. Mateo 4:17, no lo busques, dice, desde entonces comenzó Jesús. Ya no Juan el Bautista, ya le habían cortado la cabeza, ahora era Jesús, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Escúchame, el arrepentimiento es el primer paso en la vida del creyente. En la vida del creyente. El primer paso en tu vida como creyente es el arrepentimiento. Pero escúchame, si tú no aprendiste bien el arrepentimiento, si tú no sabes bien qué es el arrepentimiento, yo te voy a decir cómo es que tú te das cuenta que una persona está arrepentida realmente. Y el arrepentimiento no consiste, por ejemplo, te voy a decir, no, por ejemplo, tú me ves aquí arriba, yo puedo venir, traer mi Biblia, adorar, arrodillarme, tal vez llorar, sentarme, venir bonito, esté bien cambiadito, adorar, ver. ¿Eso qué te muestra a ti? Porque igual mañana me puedo ir con una mujer, me puedo ir a tomar, me puedo ir a drogar, puedo ver pornografía. ¿Y en qué me ayudó eso? En nada. ¿En qué te ayudó a mí? En nada. Por eso el arrepentimiento en nuestras vidas es importante. El primer paso en la vida cristiana es arrepentirme
yo me arrepiento de mis pecados, te acepto a Jesucristo y comienzo a servir, comienzo a meter mis clases, me bautizo, ya estoy del otro lado. No. El arrepentimiento es todos los días. El arrepentimiento es algo que tenemos nosotros que crear una conciencia de qué es. Dios exige el arrepentimiento. Vamos rápido a Hechos 17. Hechos capítulo 17, en el versículo 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Escucha, el arrepentimiento es un mandato. Si tú no te arrepientes, estás transgrediendo los mandamientos. Y si tú transgredes los mandamientos, estás destituido de la gloria de Dios. Por cual dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos que en todo lugar que hagan. Es un mandato, el arrepentimiento es un mandato. Dios lo exige. Dios exige el arrepentimiento. Si este fundamento del arrepentimiento no está puesto debidamente, escúchame, toda la estructura va a estar inestable. Vas a ser una persona incapaz de enfrentar las pruebas y las luchas que vienen. Si tú no entiendes el arrepentimiento, puedes un día ser cristiano, un año ser cristiano, otro año no ser cristiano. Un mes puedes no pecar, pero el otro mes puedes pecar. Un año no puedes pecar, pero un día te echas una carita al aire y otra vez sigues. Entonces no entendiste el arrepentimiento. No hay una comprensión del arrepentimiento. Una persona arrepentida no es una persona, como dice la Biblia, que es como las olas del mar. Uno empieza bien, así, no, sí, Dios, yo creo, no, pues es que me va mal. Yo creo, no, sí, mira, yo quiero y hacer y poner y yo, no, pues, híjole, no, nadie me entiende, nadie me ve, yo creo, no, sí, vamos. O sea, estás como las olas del mar. Una persona arrepentida, una vez que se arrepiente, entiende, comprende lo que es el arrepentimiento, comienza a vivir una vida de acuerdo a esa decisión y a ese acto que tomó. Pues escúchame, una persona arrepentida no va a dejar su iglesia. Una persona arrepentida no va a murmurar. Una persona arrepentida no va a ocasionar un pecado que dañe a otro miembro, a otra persona. Una persona arrepentida no sirve una temporada y otra temporada no sirve. Otra vez sirvo medio más o menos y otra pues ya no. Una persona arrepentida se mantiene todo el tiempo. Por eso te dije, el arrepentimiento es una acción de una sola vez, pero se debe de ejercitar todos los días. Para que yo pueda tener unos bíceps como los que tengo, unos brazos como los que tengo, ¿qué he tenido que hacer durante todos estos años? Y tú vas a decir, no, bueno, aquí nadie hace pesas, ¿no? No haya que ni correr, no vaya a hacer otra vez algo así. Bueno, una persona, para que tenga, ¿qué tiene que hacer? ¿De qué le serviría ir una vez al gimnasio y aventarse 500? Y luego se sube a la de 100 kilos, ahí está, y luego se siempre pues correr, y viene otra vez, todo el día, desde las 7 de la mañana a las 9 de la noche, pero el otro día ya no regresó, y la próxima semana ya no regresó, y el próximo mes ya no regresó. ¿Va a haber algún resultado? Y desgraciadamente así estamos los cristianos. Nos conformamos con solamente una vez, un acto de una sola vez. Un día yo lo hice, un día yo recibí a Cristo hace 30 años, hace 50 años, y nos conformamos con eso, pero no nos alcanza. Porque tiene que ser un ejercicio diario. El arrepentimiento hoy en día es una palabra obsoleta. Nadie se arrepiente de algo. Tú escuchas a la gente del mundo y la gente del mundo siempre te va a decir, discúlpame. De hecho, ¿sí o no? La palabra perdón es bien difícil escucharla allá afuera. Si alguien te pega, ay, perdón. O si bien te va, si no, dice, quítate. Pero a ver, para acá si no se escucha el perdón. Ay, perdóname. Ay, perdón. Siempre es discúlpame.
Sí, ya le tiraste los dientes. Ay, discúlpame. Y el arrepentimiento es una palabra obsoleta. Se está diluyendo hoy en día en las iglesias, en el mundo. Se está perdiendo en este tiempo esa palabra. Es una palabra ya fuera de onda, que hasta puede llegar a ser ofensiva. Tú le dices a una persona, oye, arrepiéntete. Y yo, ¿por qué voy a arrepentir? ¿De qué me voy a arrepentir? ¿Por qué? Pregúntale a un ateo, oye, arrepiéntete. ¿Y por qué? ¿De qué me voy a arrepentir? Si todo lo que he hecho en mi vida estoy orgulloso, ¿yo de qué me voy a arrepentir? Es ofensivo para las personas decirle, arrepiéntete. Él te va a decir, yo no he hecho nada malo. Yo siempre trato de llevar una vida, de hacer, de venir a la iglesia, etc. Pero escúchame, el arrepentimiento tiene un fruto, una evidencia, una manifestación. Y si tú no tienes esa manifestación, ojo, yo te invito a que vuelvas, como ese que estuvo todo el día, que vuelvas a regresar y vuelvas a ejercitar el ejercicio del arrepentimiento. Porque si no, te lo tengo que decir, no eres cristiano, eres un simpatizante. Y gracias por acompañarnos en todos estos 30 años en esta reunión de los domingos, jueves, Santa Cena, Casa de Oración. Gracias, tu participación ha sido bien padre. La silla te extraña cada vez que no vienes, qué bueno, pero no eres cristiano. Para ti ni Cristo ni ha muerto, ni ha resucitado, ni ha ascendido, ni esperas a Cristo, porque no sabes ni lo que hiciste en el momento que aceptaste a Cristo. Arrepentimiento es una palabra, dije, que creemos que es un asunto que tiene que ver con gente no cristiana o con gente inconversa o pecadora o atea, ¿verdad? Que se aplica a la gente del mundo solamente. ¿Sabes? Mira, en una encuesta que acabo de dar más ahorita, de un 100% de gente ateo, ¿sabes por qué el 90% de la gente atea no cree en Dios? El 90%. Porque las acciones de esa persona atea son tan malas moralmente. Muchos de los ateos tienen muchos problemas inmorales en la mente, sexuales, tienen tantos problemas que se niegan, que no creen en el arrepentimiento porque no les conviene. Porque evidencias biológicas, genéticas, naturales, geográficas, matemáticas, español, ciencias naturales, civismo, hay de todas evidencias para decir un ateo que Dios existe. Pero ¿sabes por qué el ateo no acepta a Cristo? Porque su vida le dice que no le conviene a él arrepentirse, porque sus actos morales que ha hecho y que ha permitido lo han alejado de tal manera. La Biblia, escúchame, la Biblia hace más veces hincapié al tema del arrepentimiento a gente creyente o a la iglesia que a gente no creyente. Por ejemplo, Apocalipsis termina con un llamado al arrepentimiento. El último libro de la Biblia, fíjate, qué curioso, ¿verdad? Pero como Apocalipsis debería de ser un libro que nos diga, la gloria de Dios será manifestada y el poder y la unción y el Espíritu Santo y milagros y esto y el otro. Debería de terminar así porque hoy ya estamos al final. Tenemos que no. Se va el primer fundamento, arrepiéntanse. De las 7 iglesias que visita el Evangelio, a 5 de las 7 iglesias les habla de arrepentimiento. Iglesias. Escúchame, para poder ser bendecidos y para poder recibir las promesas y las bendiciones que están contenidas en este libro, en su palabra, debemos arrepentirnos. Hay 300, dicen que hay 365 promesas en este libro, una para cada día. A mí me gusta mucho, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Toda la gente pone versículos bonitos. Y hasta salió una aplicación en donde venía un hombre, Alejandro. Y abajo, hombre guapo. Y entonces ahí sí que sí. Y abajo decía, esfuérzate y sé valiente. Y tú dices, qué padre, ¿verdad? Porque nos gustan esos versículos que nos llegan así, no, sí, aunque estés en pecado y se vaya saliendo del hotel ahí, sí, que Dios se agradece. Porque nos gusta sentirnos bien. Porque nos lavan un poco el cerebro. Por eso les decía, tengamos mucho cuidado. Porque yo nunca he visto que le ponga ahí Alejandro, y siempre lo digo con este versículo, ¿no? Y Judas se ahorcó. No, a nadie le gusta, ¿verdad?
que le pongan cosas feas, y derribado serás, y trasquilado serás. No, nadie va a poner eso. ¿Quién pondría eso en su Facebook? Nadie. Todos ponen cosas bonitas, ¿verdad? Desde el vientre te escogí y te llamé por profeta a las naciones. Y toda tu familia te pone el like. Sí, aunque seas un hijo de no sé qué, pero el like. Nos lavan el cerebro con cosas que no entendemos. Dios no puede trabajar en una vida si no hay un entendimiento de qué es arrepentimiento. Escúchame, y aquí te ha pasado a mí. Yo conozco mucha gente que tiene años en el cristianismo, 10, 7, 5 años, y nomás no avanza. Y lo ves igual. Y ves su cristianismo, su forma de congregarse, su forma de asistir, el horario en el que llegan. Un domingo vienen, otro no, 5 sí, un año se desaparecen, igual. Y es el patrón, lo van a repetir ellos, sus generaciones y sus generaciones. Porque no hay un arrepentimiento genuino. Porque no han entendido el arrepentimiento. Y al principio te conté una historia, ¿verdad? Arrepentimiento es eso. Me cansé de mi vida. Hoy, aplástame, Jesús. Atraviésame, aplástame. No me dejes a mí nada. No me des oportunidad de nada. Mátame. Y Cristo viene, se encuentra. Lo recibes y entonces empiezas a vivir. Empieza Cristo a vivir tu vida. Dejas de vivir tú y Cristo vive en ti. El mensaje profético tiene que ver con arrepentimiento urgente. Cuando tú ves a todos los profetas de la Biblia, profetas mayores y menores, el mensaje de ellos fue arrepiéntanse. Y el mensaje de arrepentimiento comúnmente o normalmente o casi siempre era para la nación de Israel. Juan el Bautista, el mensaje que compartía era el arrepentimiento. No cambiaba de mensaje. Imagínate, tú querías comprar una conferencia de Juan el Bautista, ¿cómo crees que se llamaba? Le invitaban a un congreso y ¿de qué crees que hablaba? Iba a hablar a las mujeres y ¿de qué crees que le hablaban? Lo invitaban a cunas y ¿de qué crees que les hablaba a los bebés? Bueno, tú querías conseguir la colección de conferencias de Juan el Bautista, era el arrepentimiento 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 300, 400, 500, 1000. El arrepentimiento, ese fue su mensaje, no tuvo otro mensaje. Todas sus conferencias y pláticas y enseñanzas fue acerca del arrepentimiento. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Imagínate, a Juan el Bautista arrepiéntanse. ¿Han visto ustedes en los mercados ese melodito que ya hasta le grabaron un disco? De que pasa si tiene dolor de uña, si no han escuchado. Bueno, haz de cuenta que ya Juan el Bautista llegaba a compartir y ya mejor ponía su grabadora. Arrepentimiento. Pero ¿sabes qué es lo más triste de esto? Yo no entendía el pueblo, porque Juan el Bautista muere, se levanta Jesús, ¿y qué crees que hace Jesús? No se han arrepentido y comienza a predicar el arrepentimiento también. La primera palabra que aparece en el Nuevo Testamento es arrepentimiento. El mensaje de introducción a la salvación es el arrepentimiento. Si tú quieres conocer a Cristo, primero tienes que arrepentirte. Si tú quieres obtener salvación y vida eterna, primero tienes que arrepentirte y conocer qué es el arrepentimiento. Hay una pregunta: ¿de qué tengo que arrepentirme? ¿De qué? ¿Por qué un bebé, por ejemplo, que nace? Por cierto, ya era una Marianita y trajo a Vicente Guerrero, ¿sí? Lo trajo para que lo conozcan, ¿no? Foto para el Face y todo ahorita. Vicente, cuando tenga uso de razón, va a tener que arrepentirse. ¿Por qué? Él pecó. ¿Qué pecado puede estar haciendo allá? Más que tomarse 3 litros de leche, ¿no? Y llorar. Y hacerse del baño 10 veces. Pero que yo sepa, en la Biblia no dice que eso sea pecado. Eso es diarrea. Pero, ¿por qué va a tener que arrepentirse? Él no hizo nada. Él no pecó. Él venía limpio. ¿Por qué? Porque gracias a Adán, que por él fue introducido el pecado, todos los hombres pecamos. Y todos tenemos que ser llevados a la
La palabra arrepentimiento. Mira, Pablo designa el arrepentimiento en Hebreos 6:1 como el arrepentimiento de obras muertas. ¿De qué me tengo que arrepentir? De obras muertas, de obras que producían muerte. Arrepentimiento en la traducción griega significa la palabra metanoia. Y escúchame, siempre nos han dicho, hasta yo a veces lo había enseñado, de decir, es que arrepentimiento es un cambio de dirección, y sí y no. El verdadero significado de arrepentimiento es un cambio en nuestra manera de pensar. De nada me sirve yo ir caminando mal y decir, bueno, voy a cambiar de dirección, ahí voy para acá, hacia Cristo, pero sigo con mi misma mentalidad. Y hay muchos cristianos así. Voy a la iglesia, pero pues en la semana me echo mis curitas, en la semana me echo mi bailadita, en la semana digo groserías, en la semana ni me congrego, ni oro, pues voy a la iglesia. Un cambio de dirección tuviste, pero no un cambio de mentalidad. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad. El asunto del arrepentimiento tiene que ver con un cambio, con una renovación de nuestra mente, de nuestra manera de pensar, de nuestras estructuras, de nuestras costumbres, de nuestras ideas, tantas ideas que tenemos, ¿verdad? Arraigadas de toda la familia, ¿verdad? Y tú ves al abuelo y el papá era igual que el abuelo, y ahora yo soy igual que el papá y traigo las mismas broncas que mis generaciones, ideas y costumbres. Porque lo vas a decir, es como las mujeres. ¿A quién le gusta aquí hacer el arroz? El arroz blanco, sin zanahoria, sin nada. ¿A quién le gusta hacer? A todos nos va. ¿A ti te gusta, Francis? Bueno, ¿por qué? Y yo, no me digas, Francis, pero si tú le preguntas a una persona, por ejemplo a mi madre, en casa de ustedes, en mi casa, todos los días hay arroz. En serio, todos los días hay arroz, nos encanta el arroz. Somos chinos, negros pero chinos. Nos encanta el arroz. A mí no. Yo sé que en los restaurantes pop y todo, primero te vas a la comida rápida, a la fondita y te sirven primero sopa, luego tu huevo estrellado, luego tu arroz y luego el fuerte y tu... A mí me gusta todo revuelto. Así que venga el arroz, las enchiladas, las tortillas, el pastel, la torta, así todo revuelto. ¿Por qué? A lo mejor te gusta. No, yo quiero primero mi sopita, luego mi huevito, luego mi arroz. ¿A alguien le gusta así? ¿En orden? Bueno. ¿Por qué a mí me gusta así? ¿Por qué creen? Porque soy víctima de una costumbre. Los abuelos de mi padre, su familia, como no había mucho dinero en ese tiempo, ¿qué crees que hacían? Juntaban tortillas, frijoles, pan, naranja, lo que fuera, juntaban un plato y le ponían ahí frijoles, pedacitos de naranja, pedacitos de manzana, guacamole, croquetas, porque no había. Y algo tenían que comer. Pero esa costumbre nosotros la adquirimos, ¿verdad? Y es lo mismo a veces en la vida cristiana, adaptamos formas y conceptos porque alguien nos dijo, porque un pastor me dijo, porque alguien de Dios me dijo. No, escucha a Dios, que te enseñe a Dios, que te muestre Dios cómo se vive la vida cristiana. ¿Cuántas veces dice Dios que nos tenemos que congregar? Pregunta del examen. La Biblia dice que no dejemos, pero ¿cuántas veces dice la Biblia que nos tenemos que congregar? Una vez a la semana, según los mandamientos, guardarás el día del reposo. Un día Dios te pide, en el diezmo o a la hora de ofrendar, Dios te pide todo.
Hasta te pide. Dios quiere ver obediencia. Dios quiere, mira, de nada decirle a Dios, te lo voy a decir así. Es como decirte un ejemplo así: de nada decirle a Dios que tú vengas a la iglesia, pero que vengas a la iglesia, híjole, mis hijos, híjole, es mi hija, ¿qué tiene que hacer? Y tengo que rezar, y tengo que comprar y el pan, y los tamales, y híjole, tengo que rezar. De nada me sirve. ¿Por qué no estás con Dios? Mejor quédate en tu casa a hacer todo eso. Tú vienes en el día del reposo a hallar reposo. Ya mañana hago lo que sea, ya mañana hago lo que sea. Hoy es mi relación con Dios. Ya mañana me enfermo. Ya tendré tiempo para enfermarme. Pues ustedes no saben, yo no estoy compartiendo con temperatura, porque me he sentido muy mal, pero yo tendría tiempo al ratito para acostarme, que mi hija me haga pioquito y me cante, y ya tendré tiempo para descansar. Porque tenemos que entender la esencia de la vida cristiana, el arrepentimiento. ¿Cuántas veces alguna vez en la Biblia dice: y Jesucristo lo esperaban multitudes y no fue porque estaba en cama, con una uña enterrada en el dedo gordo, y Pedro poniéndole manos, y Juan ungiendo su cuerpo? Y los hombres somos buenos para eso. Las mujeres, así la neta, mis respetos. De verdad, mi respeto. Una mujer con temperatura, con roña, con todo lo que les da. Y ahí a veces el mercado, ¿verdad? Y sonríe, y ahí va. El hombre nada más le da un resfriado y ya tiene que lo intervengan a corazón abierto. Ya está ahí 15 días, y pide incapacidad, y que le hable, ¿sí o no? Así somos. Pero la verdad es que nada. Mira, ¿por qué la mujer hace lo que hace? Porque la mujer hace lo que hace, ¿por qué? Porque ella sabe que si ella se va a acostar y se queda un día así, sus hijos no comen, nadie lava los trastes, nadie hace de comer, nadie lava, nadie revisa tareas, nadie esto, nadie lo otro, nada. ¿Por qué? Porque tienes una responsabilidad. Lo mismo es en el cristianismo. Cuando tú te arrepientes, tú sabes que tienes que hacer todo lo posible en esta vida por agradar a aquel que me llamó por soldado. Punto. Un soldado, ¿te imaginas así en Vietnam? Y granadas, y unas manos, y todo así, y de repente un soldado dice: no, me siento mal, y unas piernas, no, me acuesto aquí, no, sí, aquí, ya me quedo aquí, déjame ver, déjame buscar aquí. Jamás. ¿Sabes cómo entrenan a los soldados estadounidenses, a los francotiradores? Yo vi un reportaje una vez de esos cuates, están bien cañones. Los llevan a un desierto, a una zona nevada, donde el clima cambia cada cierto, que en un día puedes tener todas las estaciones. Los suben a un árbol y le dicen: allá, ¿cierto? Va a salir, no sé si es hoy, en la noche, mañana, en la madrugada, va a salir alguien y te lo vas a tener que echar. Puedes dar 2 semanas, una semana, un mes, y si sale esa cosa y se escapa y él se quedó dormido, pues sale de casa. Pero si en ese mes todo cansado, deshidratado, con temperatura, todo mal, por lo menos dispara cuando sale, ese es candidato perfecto. Son probados. Y el arrepentimiento es igual, es el paso hacia algo glorioso. La vida cristiana es algo glorioso. La vida en Cristo es algo poderoso. A la gente de la vida cristiana: ay, tienes que ir, tienes que estar, tienes que ir ahora. No. Cuando tú entiendes arrepentimiento, la vida cristiana es lo único que quieres vivir. Es así, yo lo aprendí, escúchenme. Y yo te lo aprendí, aquí hay muchos chavos. Y le digo a mi mamá, qué bueno que no está. Siempre me dice: no, eso no hables, ¿sabes? Porque pues, la iglesia te conoce como el hombre guapo, no hables de eso, pero a mí me gustaban las fiestas. Yo tengo también mi corazoncito, me gustaban las chavas. Yo fumaba, a mí me gustaba fumar. Tomar, casi no. Tenía vicios malos, me gustaba y lo hacía porque me gustaba. Y tenía cuates que me conducían a lo malo porque yo quería, y a mí me gustaba, el ambiente. Pero cuando yo entendí arrepentimiento y vi la vida cristiana, dije: no, esto es porquería. Yo me quedo con Cristo. Yo quiero vida de Dios. Yo quiero vida cristiana. En mi alegría, yo te quiero servir. Dios, quítame todo y ponme a servir en tu obra. Porque entendí que la vida cristiana para mi vida lo era todo. Lo llenaba todo. Lo
gloriosa, preciosa. Es más, escúchame, no te vas a querer perder ni un solo de las reuniones de domingo o jueves, aunque hayan 3, aunque hayan 5, aunque hayan 20. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es algo glorioso cuando entiendes el arrepentimiento. Cuando no, vienen los problemas. No vienes, vengo cuando tengo un problema, vengo cuando tengo una situación. Me acerco a Dios cuando ya está ocurriendo la situación difícil, cuando ya el esposo se fue, la esposa se fue, el hijo se fue, la hija quedó embarazada, el hijo ya empezó a drogarse, a tomar, entonces me acerco a Dios. Qué bueno que lo hagas. Estás a tiempo, pero ¿por qué esperar hasta estas instancias para dar el paso? Romanos 12:2, aquí termino. Dice Romanos 12:2, no se conformen a... No me parece mal como estoy haciendo las cosas. Ese es un argumento que ya se levantó en tu mente y que más adelante te va a ocasionar un problema. Porque todo el problema del ser humano está en la mente. Ustedes ven a los psicólogos. Los psicólogos están luego más locos que los que buscan a los psicólogos. Y digo, y me merecen mi respeto a la profesión y demás. Pero tú lees los libros de los psicólogos y todos los que escribieron libros de los psicólogos, cuates torcidos, cuates ateos, cuates que no creían en nada, cuates viciosos. ¿Qué dices tú? El hombre ayudando al hombre. La Biblia bien dice, un cojo no puede guiar a otro cojo, un ciego no puede guiar a otros ciegos. Entonces es el principio de la psicología. El hombre no tiene ninguna facultad de ayudar a otro hombre, sino ese hombre ha sido ayudado por Dios. Pero el problema del humano está en nuestra manera de pensar respecto de las cosas. Y termino diciéndote, mira, el arrepentimiento es así. Número 1, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar respecto de cómo Dios piensa del pecado. Hay 3 pasos en el arrepentimiento. Número 1, yo debo de cambiar. Dijimos que el problema del no arrepentimiento o el de no, o que arrepentimiento es un cambio de pensamiento, pero entonces todo comienza aquí y hay 3 puntos que tú tienes que analizar y vivir. Número 1, tú tienes que cambiar tu manera de pensar respecto de cómo Dios piensa del pecado, no como tú piensas del pecado, sino como Dios piensa del pecado. Y Dios piensa del pecado como un asco, como algo que no tolera, como algo que va a desechar, como vómito, como excremento, como algo que lo separa, que rompe relaciones, que Él se va a alejar, Él no puede soportar. Cuando Cristo estaba en la cruz cargando el pecado de la humanidad, Dios Padre se volteó, no soporta el pecado ni al pecador. No soporta el pecado. Y tú tienes que saber que cuando tú pecas, Dios no tolera el pecado. Dios no lo pasa por alto el pecado. Dios odia el pecado, no lo tolera, no lo soporta. El pecado para Dios es separación y separación es muerte. La caída del hombre en el Edén causó una rebelión contra Dios en su manera de pensar. La caída, el pecado en el Edén, el hombre cayó en su manera de pensar respecto de Dios. Le dijo, es que tuve que miedo. Escúchame, el miedo de alejar a Dios, el temor de acercar a Dios. Por eso nosotros decimos, yo tengo tanto temor de Dios que me acerco tanto a Él. Pero si tú le tienes miedo a Dios, te vas a alejar como lo hizo Adán y Eva. Punto 2. Tengo que cambiar mi manera de pensar respecto al pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado tiene un origen y tiene muchas raíces, pero tiene un origen. Pecado, podemos decir chisme, murmuración, celos, contienda, pero el pecado tiene un origen. Y fue la desobediencia, la rebelión. El pecado produce dolor, tristeza y muerte. Cualquier acción o decisión que produzca dolor o tristeza, entonces esta decisión o esta acción estarán parados o cimentados sobre un principio pecaminoso
y caminará o avanzará sobre este principio. Y número 3, tengo que cambiar mi manera de pensar respecto a mí mismo. Ningún hombre sin Dios puede vencer el pecado. La Biblia dice: abrazarás fuego y no te quemarás. Somos débiles respecto a quién le gusta pecar. Yo sé que nadie va a levantar la mano. No, yo soy santo, casto, virgen, puro. A mí me gusta pecar. A mí me encanta el pecado. A mí me gusta pecar. Y como sé que me gusta pecar, y como sé que me encanta pecar, ¿qué crees? Necesito a Dios. Porque Él en mí hace que yo pueda vencer el pecado, que yo pueda vencer la tentación. El Espíritu Santo en mí es el que en medio de la prueba y de la tentación, ¿qué va a hacer? Va a dar una salida para que yo salga. Y piensa esto, y a lo mejor te va a pasar, pero cada que tienes el momento de pecar, va a haber un momento en tu mente que te va a decir: sal, este es el momento de salir, no lo hagas, apaga la computadora, quita eso. Y cuando no lo haces, ya se te fue la puerta, ya te fuiste al lado y ya le diste clic y te sale ahí, ¿no? Ya, pero siempre va a haber algo que te va a decir: para, stop, para, ya. Tienes que agarrar la otra mano y... Perdóname, ayúdame, perdóname, gracias. Saliste de la tentación. Tú querías pecar, sí, mi deseo, mi naturaleza. No, David, ¿qué le pasó a David? Vio que se estaba bañando. El rey David, el que cantaba, danzaba y componía, vio que se estaba bañando una mujer. ¿Y qué hizo David? El santo puro, leyendo su Biblia, vio, cerró la Biblia y fue a la ventana a ver qué había por ahí. No, ya sabía. Y dice que vio. Y el pecado entró a su mente. Dijo: ya me vi, mándenme a llamar. Y consumió el pecado. Pero él tuvo su puerta a la salida. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que era tiempo de guerra y los reyes tenían que estar en la guerra. Lo que él pudiera haber hecho en ese momento es decir: no, agarrar sus espadas, su armadura, me voy a la guerra. No, voy a pecar. Y vemos la consecuencia del pecado. Las consecuencias del pecado son garrafales. Yo he aprendido esto, escúchame, con esto termino. Dios perdona el pecado, sí, pero el pecado siempre trae consecuencias. Y las consecuencias las vas a pagar tú. Dios perdona el pecado y quita el pecado del mundo. Tú puedes decir, por ejemplo, tú fornicas, dos chavos, ¿no? Así calenturientos jóvenes, ahí fornican. Y salen el chavo así bien mal, me arrodillo, voy a la oración, él mismo toma Santa Cena en su casa, ¿no? Bañándose, se va a el perdóname, sí, y lo toca el espíritu, ahí cae el fuego, y empieza a hablar en otra lengua, y no sé qué, y dice: ya, pues sí. Dios lo perdonó. Pero si hay un embarazo ahí, ¿qué hace Dios? Ya te perdoné, mato al bebé. No, es la consecuencia. Y esa persona arrepentida va a pagar la consecuencia. Y esa consecuencia él va a aprender y va a decir: me equivoqué. Una persona arrepentida tiene acciones al momento. ¿Sabes por qué las personas no pueden dejar de tomar, de fumar, de hacer? Miren, de verdad, híjole. Y de verdad no salgo mucho a compartir, pero cuando salgo se me acercan muchos jóvenes, señoritas, no saben qué problemas tienen con la masturbación, con la pornografía, con la homosexualidad. Chavitos que yo veo ministrando, de que cuando se acercan digo: ¿qué está pasando? No, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto? ¿Sabes? Estos chavos, esta gente que está teniendo esos ataques y demás, no han tenido una conversión, no han tenido un arrepentimiento. Y están luchando todo el tiempo nosotros luchamos contra estas situaciones. Pero el arrepentimiento es un cambio de mente. Arrepiéntete. Lee la Biblia. Y yo te hago un reto. Subraya tu Biblia
¿cuántas veces va a aparecer la palabra arrepiéntete? Y no digas, pues esto era para Jonás, pues esto era para Sansón, pues esto era para... No, es para ti. Tantas veces diga arrepiéntete, tantas veces es como tú y yo tenemos que practicar el arrepentimiento. A esto iba con el ejemplo que le dice el hombre. ¿Sabes por qué la gente no puede dejar de tomar, de fumar? A mí me encantan los fumadores. No, es que yo tengo que tener el cigarro aquí, o ponérmelo aquí, aunque sea, que no te importa, pero aquí que sienta, y ya con eso me aliviano y siento mentiras, patrañas, pecado, te vas al infierno. La persona arrepentida, cuando tiene una conversión con Dios, llega a su casa, agarra los cigarros, los tira, agarra las revistas pornográficas, las tira, le habla a la chava y dice, ¿sabes qué? Que no puedo hablar contigo, adiós, nos vemos, perdóname, que Dios sale tu corazón, bye. Porque sabe que es una parte de Dios. El arrepentimiento va acompañado de una acción oportuna y cortante en el momento. Pero la persona que, sí me arrepentí, pero ya llegué a mi casa y, vi el cigarro, a la última, señora, el último. Permíteme, ya está. Hasta por los oídos, no puedo bailar, ya, señor. Sobre movimiento, es arrepentimiento. Igual se va a ir al infierno, aunque venga a la iglesia toda la vida. Y perdón que te lo diga así, pero tenemos que vivir un arrepentimiento. Cierra tus ojos.